Imagina despertar con un titular impactante. El Papa Francisco renuncia. Su sucesor ya ha sido elegido. YouTube se inunda de videos, algunos alcanzando decenas de miles de vistas, todos afirmando que el Vaticano ha designado en secreto al prelado filipino Luis Antonio Tagle como el próximo Papa. Los títulos son dramáticos, las miniaturas llamativas y las secciones de comentarios están llenas de especulación y acalorados debates. Es el tipo de noticia que deja a la gente en shock, preguntándose, ¿esto realmente está sucediendo? Pero antes de sacar conclusiones precipitadas, demos un paso atrás. ¿Cuánto de esto es realmente cierto? Y más importante aún, ¿cómo elige la Iglesia Católica a un nuevo Papa? Porque si el Papa Francisco renunciara, el proceso seguiría tradiciones estrictas y ancestrales, no una designación secreta tras bambalinas. Así que desglosémoslo, desmintamos los rumores y entendamos lo que realmente está ocurriendo. Y si te gustó esta historia y quieres escuchar más, no olvides dar like a este video y suscribirte al canal. Primero, vayamos a los hechos. El Papa Francisco no ha renunciado. No ha habido ningún anuncio oficial del Vaticano, ninguna confirmación de fuentes de noticias confiables, y ninguna evidencia que respalde las afirmaciones de estos videos virales. Si algo de esta magnitud realmente estuviera ocurriendo, todos los principales medios de comunicación del mundo lo estarían informando. En cambio, lo que vemos son videos engañosos que aparecen en YouTube, cada uno avivando el fuego de la desinformación. El propio Papa ha abordado estas especulaciones en su autobiografía recientemente publicada, Esperanza, donde deja en claro que goza de buena salud y no tiene intención de renunciar. No se trata de declaraciones vagas o cuidadosamente formuladas para dejar margen a la interpretación. Él refuta directamente cualquier sugerencia de que planea dimitir. Entonces, ¿de dónde surge esta ola de desinformación? Un análisis más detallado de estos videos virales revela una historia interesante. Muchos de ellos utilizan metraje de archivo, combinando clips antiguos del Papa para dar la impresión de que algo urgente está sucediendo. La narración, a menudo es una voz generada por inteligencia artificial, recitando afirmaciones sensacionalistas con un tono de certeza. Pero lo más revelador es que algunos de estos videos incluso usan fragmentos de The Onion, un conocido sitio de noticias satíricas famoso por inventar historias ficticias con fines humorísticos. Así es. Lo que comenzó como sátira ha sido distorsionado hasta convertirse en noticia de última hora, por quienes buscan difundir desinformación o simplemente acumular vistas. Pero todo esto plantea una pregunta aún más importante. Si un papa renunciara, ¿cómo se elegiría realmente a su sucesor? La Iglesia Católica no opera en secreto cuando se trata de elegir a un nuevo líder. En cambio, sigue un proceso que ha estado en vigor durante siglos, una tradición que se desarrolla con solemnidad, ritual y un aire de misterio. Cuando un papa renuncia o fallece, el Colegio Cardenalicio, un grupo de altos funcionarios eclesiásticos de todo el mundo, es convocado a reunirse en la Ciudad del Vaticano. Esta asamblea se conoce como cónclave y se lleva a cabo a puertas cerradas en la Capilla Sixtina, bajo la atenta mirada de los frescos de Miguel Ángel. Una vez dentro, los cardenales participan en una de las elecciones más secretas y sagradas del mundo. Para ser elegido como el nuevo papa, un candidato debe recibir al menos 2/3 de los votos. La votación se lleva a cabo en múltiples rondas, con las papeletas contadas cuidadosamente y luego quemadas tras cada sesión. Es de esta quema de papeletas que el mundo recibe la famosa señal, el humo que se eleva desde la chimenea de la capilla. Si el humo es negro, significa que no se ha alcanzado una decisión, y la votación continuará. Pero cuando el humo se vuelve blanco, es un momento de anticipación global, pues significa que se ha elegido un nuevo papa. Solo entonces el nuevo líder emerge,
apareciendo en el balcón de la Basílica de San Pedro para saludar a los fieles por primera vez. Así es como la Iglesia Católica transita de un papa a otro. No ocurre mediante anuncios vagos en Internet, ni a través de supuestas designaciones secretas. Es un proceso arraigado en la historia, llevado a cabo con inmensa reverencia y presenciado por el mundo entero. Por eso, cuando los videos comienzan a hacer afirmaciones extravagantes sobre un nuevo papa nombrado en las sombras, vale la pena tomarse un momento para cuestionar su validez. En la era de las redes sociales, la desinformación se propaga rápidamente, especialmente cuando toca temas tan importantes como la religión y el liderazgo global. Pero con un poco de análisis, muchas de estas afirmaciones se desmoronan. La próxima vez que veas un video sensacionalista haciendo declaraciones audaces, tómate un momento para investigar más a fondo. ¿Quién está informando realmente sobre esto? ¿Proviene de fuentes creíbles o es solo otro caso de desinformación diseñada para llamar la atención? Porque hasta el momento, el Papa Francisco sigue siendo el líder de la Iglesia Católica y no hay ninguna indicación oficial de que esto vaya a cambiar pronto. Sin embargo, la especulación sobre su eventual sucesor sí genera una discusión interesante. ¿Quiénes son los principales candidatos para el papado cuando llegue el momento? ¿Y por qué el cardenal Tagle ha sido señalado como uno de los favoritos? Para entender esto, debemos observar más de cerca al hombre al que llaman el Papa Francisco Asiático. El cardenal Luis Antonio Tagle, un prelado filipino, es ampliamente considerado como un fuerte candidato al papado. Nacido en 1957, Tagle es el séptimo filipino en la historia de la Iglesia Católica en alcanzar el rango de cardenal. Pero lo que lo distingue es su enfoque progresista de la fe, que a menudo refleja las posturas y el estilo de liderazgo del propio Papa Francisco. Su apertura, humildad y defensa de las comunidades marginadas han generado comparaciones con el actual pontífice, convirtiéndolo en un favorito entre quienes apoyan una Iglesia Católica más compasiva e inclusiva. Uno de los aspectos más característicos de su liderazgo ha sido su postura sobre el trato de la Iglesia hacia los católicos LGBTQ+, las madres solteras y las personas divorciadas. En una entrevista de 2015, criticó abiertamente el lenguaje severo e implacable que históricamente ha utilizado la Iglesia, señalando que ha llevado al aislamiento de estas comunidades. Expresó su preocupación por el hecho de que dicha retórica haya causado heridas profundas en quienes ya se sentían excluidos. Sus palabras resonaron con muchos que durante años han pedido una iglesia más comprensiva y acogedora, reforzando la idea de que él podría ser el rostro del progreso dentro del catolicismo. La reputación de Tagle como un fuerte candidato al papado no es nueva. Su nombre ya circulaba en 2013, cuando el Papa Benedicto XVI renunció y hubo que elegir un nuevo pontífice. Muchos veían a Tagle como un posible líder incluso en aquel entonces, aunque el cónclave finalmente eligió al Papa Francisco. Ahora, con el Papa Francisco en sus años avanzados, la especulación ha vuelto a centrarse en quién continuará su legado cuando llegue el momento. Si Tagle fuera elegido, haría historia como el primer Papa asiático, un hito que señalaría la creciente influencia de la Iglesia Católica más allá de sus raíces europeas. A sus 67 años, Tagle ocupa actualmente el cargo de proprefecto de la sección de la primera evangelización del Dicasterio para la Evangelización, un papel crucial en la misión de la Iglesia de difundir la fe. Su experiencia, visión teológica y perspectiva global lo posicionan como un líder que podría aportar tanto continuidad como transformación al papado. Pero por supuesto, Tagle no es el único nombre que se menciona. Se espera que la próxima elección papal, cuando sea que ocurra, cuente con una amplia variedad de candidatos que representen tanto el ala progresista como la conservadora de la Iglesia. Uno de los nombres más mencionados es el del cardenal italiano Pietro Parolin,
quien ha sido secretario de Estado del Vaticano por más de una década. Con 11 años de experiencia en uno de los roles más políticamente significativos de la Iglesia, Parolin es visto como un moderado, alguien que probablemente continuaría muchas de las políticas del Papa Francisco mientras mantiene un enfoque estable y diplomático. Su profundo conocimiento del gobierno del Vaticano y de las relaciones globales lo convierte en un contendiente formidable. En el otro extremo del espectro, el cardenal Fridolin Ambongo Besungu, de la República Democrática del Congo, ha emergido como una voz fuerte para los católicos conservadores. Ha tomado una postura firme contra la doctrina fiducia supplicans, que permite a los sacerdotes bendecir a parejas del mismo sexo y a parejas no casadas. Declarando que tales bendiciones son inaceptables en África, Besungu representa a un sector de la Iglesia que defiende la adhesión a doctrinas más tradicionales, lo que lo convierte en un favorito entre quienes consideran que el Papa Francisco ha sido demasiado progresista. El nombre del cardenal Luis Antonio Tagle sigue surgiendo cada vez que se discute el futuro de la Iglesia Católica. Pero más allá de las especulaciones y teorías, hay una razón innegable por la que destaca. En julio de 2024, el Papa Francisco nombró al cardenal Tagle como su enviado especial al Congreso Eucarístico Nacional en Indianápolis, Estados Unidos, un papel significativo que refuerza aún más su posición como una figura de confianza dentro del Vaticano. El Congreso, que tendrá lugar del 17 al 21 de julio, es un evento trascendental destinado a profundizar la fe e inspirar una renovación. Según su sitio web oficial, el 10º Congreso Eucarístico Nacional es una invitación a experimentar un renacimiento personal profundo para poder salir a compartir el amor de Cristo con un mundo que lo necesita desesperadamente. Pero este es solo un fragmento de un rompecabezas mucho más grande. Si bien el nombramiento de Tagle como enviado especial es destacable, otro evento importante en 2024 revela aún más sobre el estado actual del liderazgo del Papa Francisco y la dirección de la Iglesia. En septiembre pasado, el Papa Francisco emprendió uno de los viajes apostólicos más ambiciosos de su pontificado, un recorrido por 4 naciones en 2 continentes, cubriendo casi 40.000 kilómetros. El viaje lo llevó a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur, convirtiéndolo en el trayecto más extenso y exigente de su pontificado. Sin embargo, este viaje no se trata de establecer récords ni de hacer historia por el mero hecho de hacerlo. Según el cardenal Tagle, la misión refleja algo mucho más profundo. Un acto de humildad ante el Señor que nos llama. Es un recordatorio de que el papel del Papa, y en efecto de toda la Iglesia, es servir y obedecer el llamado de Dios. En una conversación con la agencia de noticias Fides, Tagle explicó el significado de este viaje, especialmente su impacto en las pequeñas comunidades católicas de estas regiones. Son lugares donde el cristianismo sigue siendo una fe minoritaria, pero cuya presencia tiene un valor inmenso dentro de la comunidad católica global. La visita subraya un tema más amplio que el Papa Francisco ha defendido a lo largo de su pontificado. Llegar a las periferias, dar voz a comunidades más pequeñas y a menudo ignoradas, y reforzar la misión de la Iglesia en partes del mundo que no siempre acaparan los titulares. Para el cardenal Tagle, esta misión no es solo una cuestión geográfica, sino el corazón mismo de la Iglesia. La Iglesia es universal, y cada comunidad, por pequeña que sea, desempeña un papel fundamental en su propósito más grande. Pero, ¿por qué esto es relevante en el contexto de la especulación sobre el sucesor del Papa Francisco? Porque la influencia de Tagle no es meramente teórica, sino tangible. Su liderazgo está siendo reconocido a nivel internacional, su rol en misiones cruciales se está expandiendo y su alineación con la visión del Papa Francisco para la Iglesia es inconfundible. Con cada asignación y cada responsabilidad que se le otorga,
Su presencia en el futuro del Vaticano se vuelve más difícil de ignorar. Con casi 89 años, el Papa Francisco está a punto de embarcarse en el viaje más largo y agotador de su pontificado. Es un recorrido que lo llevará a través de vastas distancias, a lugares donde su presencia no solo es bienvenida, sino profundamente anhelada. ¿Qué lo impulsa a emprender una misión tan extenuante a su edad? ¿Qué lo motiva a asumir esta exigente peregrinación cuando muchos esperarían que redujera su ritmo? Luis Antonio Tagle reflexiona sobre esto con una profunda admiración. Recuerda que este viaje, que llevará al Papa a Asia y Oceanía, se había planeado originalmente en 2020. En aquel momento, Tagle acababa de llegar a Roma para asumir su cargo en la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Incluso entonces, este viaje ya estaba en el horizonte, pero, como ocurrió con muchas cosas, la pandemia de COVID-19 paralizó al mundo y los planes tuvieron que posponerse. Lo que más sorprende a Tagle es que, a pesar de todo, el Papa Francisco haya retomado esta misión una vez más. Para el cardenal, esto no es solo una gira diplomática o una demostración de fuerza, es un gesto profundo de cercanía paternal hacia lo que el propio Papa llama las periferias existenciales. No hay arrogancia en esta decisión, ni un deseo de demostrar de lo que aún es capaz. Es, en cambio, un acto de humildad, una entrega a la llamada que se le ha impuesto. Tagle, que es significativamente más joven que el Papa, admite que incluso para él, viajes tan largos son una carga pesada. Para Francisco, entonces, esto es más que una prueba de resistencia. Es un testimonio de obediencia a su misión, una misión que lo llama a caminar entre los marginados, a estar presente donde más se le necesita. Sin embargo, mientras el Papa se embarca en este viaje, algunas voces críticas se hacen escuchar. Argumentan que este recorrido es otro ejemplo de su preferencia por el Este, una señal de que está descuidando a Occidente. Para ellos, este itinerario es prueba de un desequilibrio, una indicación de que está eligiendo una parte del mundo sobre otra. Tagle, sin embargo, se apresura a contrarrestar esta narrativa. Ve en estas interpretaciones un malentendido fundamental sobre el propósito de las visitas papales. Enmarcarlas como actos de favoritismo es reducir su significado a algo superficial. El viaje del Papa no se trata de preferencias o descuidos, se trata de presencia, y la presencia, a sus ojos, es necesaria en todas partes. Recuerda a quienes cuestionan las elecciones del Papa que, después de este viaje, Francisco tiene programada una visita a Luxemburgo y Bélgica. Ya ha visitado numerosos países europeos a lo largo de su pontificado. La misión del Papa no está ligada a una sola región, sino que se extiende a todos los rincones del mundo. Y, sin embargo, también es importante reconocer una realidad simple. La mayor parte de la humanidad vive en Asia. 2/3 de la población mundial residen en este vasto continente, y dentro de ese enorme número, una mayoría abrumadora es pobre. Es entre estas personas, las que luchan, las que sufren, las que tienen poco, donde el llamado de Jesús resuena de manera poderosa. Incluso frente a la guerra, la persecución y el conflicto, existe una atracción innegable por el Evangelio entre los pobres. El Papa lo sabe. Sabe que donde hay pobreza, hay fe. Y donde hay fe, hay esperanza. Algunos plantean otra objeción. Señalan que, en muchos de los países que el Papa visitará, los cristianos representan solo una pequeña fracción de la población. ¿Por qué, entonces, ir a esos lugares? ¿Por qué gastar tanto esfuerzo por comunidades que numéricamente son tan pequeñas? Tagle responde a esto con claridad. Antes de que se planifique cualquier viaje, el Papa recibe invitaciones formales, no solo de la iglesia local, sino también de las autoridades civiles, de líderes políticos que piden su presencia. Y sus razones no son meramente religiosas. Para muchos de estos líderes, el Papa es un poderoso símbolo de fraternidad, de paz,
de una visión de convivencia humana que trasciende la política y las fronteras. Su presencia tiene un peso que va más allá de la Iglesia Católica. Habla del anhelo humano más profundo de unidad, de diálogo, de un mundo donde las diferencias no conduzcan a la división, sino al enriquecimiento mutuo. Para el propio Tagle, este viaje despierta recuerdos personales. Como pastor de Filipinas y cardenal del dicasterio misionero, ha tenido el privilegio de encontrarse con muchas de las personas y lugares que el Papa pronto visitará. Recuerda su visita apostólica a los seminarios de Papúa Nueva Guinea, un viaje que hizo por solicitud del cardenal Iván Díaz, entonces prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. En el transcurso de solo 2 meses, viajó 2 veces, llegando no solo a Papúa Nueva Guinea, sino también a las Islas Salomón. También ha estado en Indonesia y Singapur, aunque Timor Oriental sigue siendo un lugar donde aún no ha puesto un pie. Para él, Asia es un mosaico vasto e intrincado, un mundo compuesto por diferentes mundos, cada uno con sus propias luchas y triunfos únicos. Y sin embargo, dentro de esta diversidad, ve la mano del Espíritu Santo obrando de maneras que nunca dejan de asombrarlo. El cristianismo echa raíces aquí de formas inesperadas, a veces contra todo pronóstico. Una y otra vez, ha sido testigo de cómo el Evangelio encuentra expresión en culturas que, a primera vista, parecen estar muy alejadas de la tradición cristiana. Ha visto cómo la fe florece en los lugares más improbables. Y así, espera que este viaje no solo sea una experiencia reveladora para el Papa, sino para todos los que viajan con él. La comitiva papal, los periodistas, los observadores. Espera que regresen con una conciencia más profunda de la creatividad del Espíritu Santo, de las formas asombrosas en que el Evangelio se encarna en la vida de las personas de todo el mundo. Hay algo profundamente conmovedor en las comunidades que el Papa está a punto de visitar. En muchos de estos países, los cristianos son un pequeño rebaño, una minoría que vive en un mundo que no siempre los reconoce. En lugares como Europa, la Iglesia aún mantiene cierto estatus social y cultural. Pero en muchas partes del mundo, los cristianos experimentan algo mucho más cercano a lo que conocieron los primeros discípulos de Jesús. Una vida en los márgenes, una fe que debe persistir a pesar de sus escasos números. Tagle recuerda una conversación con un párroco en Nepal, un hombre cuyo territorio parroquial es tan grande como 1/3 de Italia. Y sin embargo, a pesar de esta vasta extensión, solo tiene 5 feligreses, 5 almas dispersas en un área tan inmensa. Y aún así, la fe perdura. La situación en 2024, en muchos sentidos, refleja el mundo de los Hechos de los Apóstoles. Las pequeñas y luchadoras iglesias de Oriente pueden enseñar lecciones valiosas al resto del mundo. Muestran lo que significa aferrarse a la fe incluso cuando los números son pocos, incluso cuando el camino es difícil. Indonesia, la primera parada de este viaje, es una tierra de inmensa diversidad, un vasto archipiélago que contiene una multitud de culturas, lenguas y tradiciones. También alberga la población musulmana más grande del mundo. Y sin embargo, entre la comunidad católica, existe un notable espíritu de convivencia. La visita del Papa no se trata solo de fortalecer la fe de los católicos, sino de fomentar las relaciones entre religiones, de dar nueva vida al vínculo entre creyentes de diferentes tradiciones. Tagle recuerda un ejemplo sorprendente de esta fraternidad interreligiosa. Una vez le contaron que el terreno donde se levanta una universidad católica fue donado por el primer presidente del país. Un poderoso mensaje de aceptación y unidad. Y durante la Jornada de la Juventud en Asia, cuando el número de cristianos era pequeño, los voluntarios musulmanes se ofrecieron para ayudar con la organización. La conferencia episcopal incluso asignó a Tagle 2 asistentes, ambos musulmanes. Vio de primera mano cómo desempeñaban sus funciones, con profundo respeto y reverencia por la Iglesia. Y ahí lo tienes.
la increíble decisión del Papa Francisco respecto a Luis Antonio Tagle y la poderosa misión que se avecina. ¿Qué opinas de este audaz movimiento? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides dar like y suscribirte para más historias en profundidad. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Nos vemos en el próximo.